Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros. Hoy vamos a estar tocando el tema de atinando al sabor y no a la variedad de lúpulos. Para hablar de este tema tenemos al señor Rafa Darmas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Cristian. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No solo es un gusto y un placer estar acá, pero el trabajo de hacer lo que estás haciendo y la divulgación técnica y científica dentro de la industria es algo muy importante para cerveceros y cerveceras en el mundo hispanoparlante, porque además hay una falta de recursos técnicos para cerveceros en castellano. Ciertamente, eso es lo que tratamos con Maestros Cerveceros y es bueno tener gente como tú que están dispuestos a dar de su tiempo para hablar de estos temas que quizás son un poco más complejos que las conversaciones de día a día que tenemos en la cervecería. Un placer, un gusto. Háblame un poco sobre tu trasfondo, cómo empezaste en la industria cervecera y dónde estás hoy día. Hoy en día trabajo en Other Half, en la sede principal de Other Half en Brooklyn, la sede original. Y bueno, como tú conoces, Other Half es reconocida por sus cervezas altamente lupuladas. Yo empecé en esta industria después, bueno, primero como cervecero casero. Gracias a una invitación de un amigo que me regaló sus primeros homebrews. Y te confieso que yo no estaba particularmente emocionado de probarla porque hasta ese momento mi experiencia con las cervezas caseras es que no eran de muy buena calidad. Y como alguien a quien le gusta la cerveza, además en la época de mayor abundancia de cerveza casera, estamos hablando de los 2010 más o menos, que hay montones de cervecerías artesanales surgiendo en todos lados y la disponibilidad y el acceso a esa cerveza de mucha calidad era muy fácil, ¿no? Todavía lo es, ahora es aún mejor. Entonces yo no le encontraba el valor a probar una cerveza artesanal casera cuando había tanta buena cerveza disponible, tan accesible. Mi amigo me da a probar su cerveza casera. No la disfruté particularmente, pero cosa curiosa, un año después, yo voy a pasar parte de las fiestas en su casa y este amigo me da de nuevo a probar su cerveza casera y me lleva al sótano de su casa donde además tiene todo su mini cervecería instalada y la cerveza que probé era mucho mejor y era muy buena y me gustó mucho. Y en ese momento, tuve la realización de hacer cerveza es como cualquier otra cosa en la que si le aplicas tiempo y conocimiento puedes mejorar. Y esa misma noche él me llevó a comprar mi primer equipo de hacer cerveza casera. Y al día siguiente hicimos un IPA con una sola variedad de lúpulo. Y bueno, desde entonces empecé a hacer cerveza en casa hasta que llegó la pandemia. Y después de la pandemia, como mucha gente, yo decidí que era momento de hacer otra cosa con mi vida. Y apliqué para una pasantía con The Bronx Brewing a través de esta ONG llamada Beer Culture. Una pasantía paga donde, básicamente cubre un currículum muy básico de todos los ciclos de producción. Y una vez que terminé esa pasantía me ofrecieron un trabajo en The Bronx Brewery y de ahí empecé a trabajar en la industria y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cierto. Es una industria que te atrapa. Sí. Y yo creo que quienes estamos en el mundo de la cerveza ciertamente no lo estamos haciendo por el dinero. Pero es la belleza de participar de una profesión y de un oficio que
tiene raíces históricas muy grandes. Y después, mientras más estudias y conoces sobre la historia de la cerveza y sobre las implicaciones de la cerveza para la civilización en general, es una cosa fascinante. Entonces, hacer cerveza para mí, por lo menos, ha dejado de ser un asunto de hacer cerveza en sí mismo a ser un asunto de preservación de una tradición de lo que significa ser humano y vivir en civilización. Qué interesante. Ciertamente hay libros al respecto sobre cómo la cerveza dicen que salvó a la humanidad o por lo menos ayudó a su desarrollo. Y parte de este desarrollo que es altamente de valor y que se enfoca mucho en la agricultura, aunque nosotros no necesariamente lo vemos todos los días la cerveza, pero es un producto agrícola. Podemos ver por siglos todos estos desarrollos de casas de secado de lúpulos, de procesamiento de lúpulos y lo que se ha convertido hoy día en fábricas gigantescas. Y eso me lleva un poco más al tema de hoy, que sería tantos tipos de lúpulos que tenemos disponibles como cerveceros. Y de todos estos lúpulos, ¿cómo escogemos qué vamos a usar? ¿Por qué lo vamos a usar? Etcétera. Es un punto muy válido porque cuando uno mira los estilos tradicionales de cerveza, la selección de lúpulos no está basada en la variedad, está basada en la disponibilidad. Entonces, los estilos más tradicionales responden a las condiciones propias del lugar. Responden a, desde antes que supiésemos de la composición química del agua, responden a la composición química del agua del local, responden al clima de la zona y por consiguiente los lúpulos es a los lúpulos disponibles en la región. Yo a veces tengo este debate interno y con otros cerveceros sobre, bueno, ¿qué significa hacer una cerveza que es auténtica al estilo? Porque, y sucede con frecuencia, yo lo he hecho también y yo solía pensar también de esta manera, que si tú quieres hacer una cerveza que sea un estilo tradicional, tú tienes que utilizar los mismos lúpulos, la misma composición de agua y el mismo proceso de macerado y maduración en los lugares de donde viene esa cerveza. Y eso es cierto y logras hacerlo, pero lo que estás perdiendo en el proceso, lo que se pierde en el proceso, es la inmediatez y la frescura de las cosas que están más disponibles para ti en el lugar en el que tú estás. Por eso es que la mayoría de la gente dice, bueno, es que tal cerveza no sabe igual cuando la pruebas en X ciudad a cuando la pruebas en la ciudad en la que viene. Uh-huh. Incluso con todos nuestros avances tecnológicos y lo muy cercano que podemos llegar a reproducir esas condiciones, lo que hace especial a una cerveza es que tú estás utilizando los ingredientes que funcionan mejor para el lugar en el que estás, dependiendo además de la frescura de esos ingredientes. Tú mencionabas el hecho de que la cerveza es un producto agrícola y la mayoría de la gente, y esto es normal, que la percibamos de esta manera y que no la percibamos como un producto agrícola, porque la cerveza es también un bien de consumo y es un bien de consumo industrial y que pasa por un proceso de fabricación dependiendo de las condiciones de tu cervecería, de un proceso industrial. Entonces los consumidores suelen tener una distancia muy grande entre la conexión de lo que significa un producto agrícola con el producto que ellos compran en su supermercado local. Hacer la conexión sobre la importancia del clima y la cerveza como un producto agrícola, la cebada malteada tiene variedad de la misma compañía de una época del año a otra y de un año al otro. Uh-huh. Cosa que además es importante cuando estás, y entrando en el tema de la conversación de hoy, cuando estás diseñando una cerveza, cuando estás ejecutando el diseño de esa cerveza de tu receta, es importantísimo entender el certificado de análisis de la malta, de la cebada malteada. Porque incluso pequeñas variaciones en la cantidad de nitrógeno libre disponible va a afectar la forma en la que esa cerveza sabe. Uh-huh. Va a afectar la manera en la retención de espuma. Va a afectar la capacidad de esa malta para absorber o no absorber los cambios en el pH.
Y todas esas cosas tienen un impacto en el producto final. Me interesa mucho eso porque en el último episodio que sacamos de Maestros Cerveceros, el episodio 14, eso fue uno de los temas que tocamos y me acuerdo bien de esta frase porque hace poco lo estuve editando. Y era que el maestro cervecero es la persona responsable por controlar las variables. Es la persona que hace que las cosas que son variables se conviertan en constantes. Así es. Así es. Y yo creo que, bueno, estamos pasando por un momento muy particular en la industria de la cerveza, ¿no? Hay una reducción en el crecimiento. Los patrones de consumo están cambiando también. Y eso está obligando a muchas cervecerías a mejorar y profundizar en sus capacidades técnicas, porque estamos en un mercado que está saturado y que se está reduciendo. Uh-huh. Los consumidores, las consumidoras tienen, digamos, hoy en día hay mayor educación cervecera disponible de la que probablemente tú y yo recordamos cuando empezamos a consumir cerveza artesanal. Yo nunca conocí a un educadora en materia de cerveza hasta que ya yo estaba en la industria. Yo creo que los consumidores y consumidoras hoy en día tienen la ventaja de que si quieren entrar en el mundo de la cerveza, hay muchos recursos disponibles en línea de personas que te están enseñando de una manera muy didáctica cuáles son los componentes que hacen que una cerveza sea como es. Hay mayor educación, hay un público más educado en cómo consumir la cerveza y en qué esperar de una cerveza de calidad. Hablando de una cerveza de calidad y de cómo definimos una cerveza de calidad, ¿cómo tú como cervecero ves esa paleta de sabores como si fueras un pintor y diseñas una cerveza para que sea consistente y para quizás prevenir problemas cuando no tienes un tipo de lúpulo? Bueno, me gusta mucho la premisa de la pregunta porque se ata con lo que decías de cómo el maestro cervecero es aquella persona que maneja las incertidumbres de las variables. Ese es el verdadero trabajo. O sea, hay mucha variación entre todos los factores. Incluso en el agua que normalmente recibes previo al tratamiento que le haces en la cervecería. En la ciudad de Nueva York tenemos la fortuna de tener muy buena agua, que está muy bien tratada y dependiendo del estilo de cerveza que vas a hacer necesitas hacerle muy poco a esa agua. Pero cuando ha llovido mucho en Nueva York, tú tienes que meterte en la página web de la Autoridad de Agua y ver qué cambios ha habido. Okay. E incluso de vez en cuando recibimos algún mensaje del Brewers Guild de que, hey, hay un nuevo reporte de agua de la ciudad, revisen sus reportes de agua porque ha habido un cambio en el agua que para la persona promedio no significa absolutamente nada. Pero cuando tú estás trabajando y diseñando recetas de cerveza, esas pequeñas variaciones tienen un impacto en tu producto final. Tenemos además la suerte de vivir en una época en la que tenemos disponibilidad básicamente de lúpulos de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Entonces el rango de opciones para escoger qué lúpulos utilizar es muy grande. Yo particularmente soy de la escuela de pensar, bueno, tú tienes una idea clara de qué quieres conseguir en tu cerveza. El nivel de amargura, el perfil de aroma y en muchos casos ves lo que tienes disponible ya en la cervecería, ni siquiera teniendo que ordenar nada nuevo. Y bueno, ves entre la cantidad de ácidos alfa, la variedad que tienes, cuán viejos, cuán nuevos son esos lúpulos, pues decides en qué momento los vas a utilizar y para qué. Y en la mayoría de los casos tenemos una idea bastante clara de lo que de cuál va a ser el resultado final, porque tú haces tu investigación previa. Uh-huh. Tú tienes una idea de cómo quieres que sepa y cómo quieres el sabor, pero sobre todo además cómo quieres la sensación en boca. Y entonces empiezas a jugar con la cantidad de enzimas que quieres extraer con tu proceso de macerado
para saber cuánta retención de espuma vas a tener, cuál va a ser la relación de agua a granos que vas a utilizar. Y una cosa que yo considero más muy, muy importante, el proceso de maduración en el tanque, en el fermentador. Si tienes la posibilidad de hacer carbonación natural y hacer spunding, cuando vas a añadir lúpulos en frío, y si tienes la disponibilidad de tiempo además, baja tu temperatura a, digamos, cerca de los 31, 32 grados Fahrenheit. Cerca de 0 grados Celsius. Sí, cerca de 0 grados Celsius. Tienes tu carbonación natural y puedes añadir tus lúpulos en frío. Y si tienes la posibilidad de dejarlos durante 3 días, vas a hacer la máxima. Creo que 3 días además es el tiempo ideal de contacto en frío a una temperatura cercana a los 0 grados Celsius para que extraigas la mayor cantidad de aromas de los lúpulos sin ninguno de los sabores y la astringencia que viene por el contacto de la materia vegetal con el líquido. Y si haces carbonación natural, además, tienes la posibilidad de, pierdes un poco de esa carbonación cuando abres el tanque para añadir los lúpulos en frío. Pero como lo estás haciendo hacia el final del proceso de fermentación, el nivel de carbonación en solución te permite que no perder tanto de los aromas que normalmente perderías. Uh-huh. Cosa que yo lo veo en muchas otras cervecerías y es normal, es mucho más eficiente en términos de costos y más eficiente en términos de tiempo, que es que tú añades tus lúpulos a una temperatura más elevada. Si lo haces alrededor de los 6, 7 grados centígrados, tus lúpulos necesitan menos tiempo de contacto con el líquido para extraer los componentes aromáticos. Pero pierdes mucho más de los aromas delicados que de otra manera estarías obteniendo. Y el hecho de que tengas un mayor nivel de temperatura significa también que hay una mayor liberación de carbonación al momento de abrir el tanque y añadir los lúpulos. Entonces, y tú lo notas cuando estás despresurizando mucho esos tanques, tú hueles las cosas, los factores más delicados de los lúpulos que estás añadiendo. Entonces, si estás utilizando lúpulos además que son muy suaves y muy delicados en el aroma que aportan, estás perdiendo mucho del potencial de sabor y de aroma que la cerveza al final tendría. Otra cosa que la literatura lo muestra y que es muy importante y además yo he visto en mi carrera es no prestar atención a los niveles del pH cuando estás macerando. Uh-huh. Y después no monitorear constantemente el pH cuando se está fermentando. Porque puede cambiar mucho a la hora de añadir lúpulo, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando añades lúpulo vas a modificar el pH, y el pH es una función exponencial. Entonces, pequeñas modificaciones en el pH tienen un impacto en el producto final. Si tú logras mantener un pH ideal, digamos, hablando en el caso de las IPAs, ¿no? Que es donde además más lúpulo solemos utilizar. Y es lo que el público está buscando en una IPA, es ese sabor y ese olor fuerte del lúpulo. Sí. Tienes que hacer todo lo posible por conservar ese aroma y ese sabor. Yo creo que hay una filosofía sobre preservar el sabor lupulado y sobre el proceso de calidad en general de la cerveza, que es que solemos pensar, y yo recuerdo esto de las clases y de las preguntas con mis compañeros y compañeras, solemos pensar en cosas como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es esta cosa que puedo hacer que va a mejorar considerablemente la calidad de mi cerveza? Y la respuesta es, no hay una sola cosa que pueda hacer que va a mejorar la calidad de tu cerveza. Hay 120 cosas. Es multivariado. Es multivariado, pero sobre todo, no hay una sola cosa en la que
una mayor cantidad de esfuerzo va a reflejar una mejora considerable en el producto final. Es una mejora parcial en 120 cosas lo que te va a hacer mejorar la cerveza. Sí. Y a veces yo también como cervecero tenemos esta impaciencia de decir, bueno, ¿qué es esta cosa que puedo hacer que va a hacer que mi cerveza sea mucho mejor? Y la gente suele decir cosas como que, no, yo solamente añado lúpulo, yo hago una primera edición de lúpulo y después solamente una edición a los últimos 5 minutos y he hecho la mayor cantidad de lúpulo al final, justo antes de mandar la cerveza al fermentador, porque así se preserva más. En la mayoría de los casos estás desperdiciando una cantidad de lúpulo porque no hay un límite y una saturación a lo que vas a extraer en cada uno de los procesos en los que puedas añadir lúpulo. Si añades los lúpulos al final, chévere, pero si tu pH está fuera del rango ideal, la extracción es limitada y el nivel de astringencia con el que vas a sentir el amargor del lúpulo no va lejos de ser ideal. No hay una sola cosa. Hay una multitud de factores en los cuales cada factor tienes que mejorar una fracción. Y esa fracción tiene un efecto acumulado en el producto final. Pero tienes que prestar atención a todo el ciclo. Mencionaste ahí algo que yo creo que quizás el público general a veces confunde por desconocimiento. Y es que muchas de las personas no saben la diferencia entre amargor y astringencia. ¿Cómo tú decides los tipos de lúpulos que estás utilizando? ¿Cuándo añadirlos? ¿Qué factores tomas en consideración para balancear ese amargor y en algunos casos esa astringencia, ese secado en la boca para una receta? El pH es fundamental. El pH es lo que va a variar entre amargor y astringencia. Es la diferencia entre sentir las cualidades amargas de un lúpulo versus sentir que estás probando una taza de té negro recién colada. Es cierto. Y encima de eso, tienes que estar muy pendiente de la composición química de tu agua. Si no tienes, si no equilibras la composición química de tu agua, vas a tener dificultades acidificando tu mosto al nivel ideal. Y yo en este proceso de acidificación, yo creo que cualquier añadidura de ácido es válida. Yo no soy de los que creen que la acidificación tiene que ser exclusivamente por las maltas acidificadas o por el proceso de macerado. El ácido fosfórico existe por una razón y está presente en todas nuestras comidas. ¿Cómo llegas a tu pH ideal? Depende enteramente de ti, pero tienes que llegar a tu pH ideal. Y después tienes el tema de, bueno, ¿dónde y cuándo añades los lúpulos? Y la guía más fácil o más sencilla para eso es mirar el porcentaje de ácidos alfa, que tú además sabes cuándo se volatilizan. Entonces tienes que estar muy pendiente de, bueno, ¿cuál va a ser mi tiempo de hervor para la cerveza que estoy diseñando? Y en función de eso, añádelos en los intervalos más delicados posibles para no desperdiciar los lúpulos, pero sobre todo para no perder el potencial del amargor ideal para la cerveza que estás diseñando. Una cosa que hemos visto con el paso de los años, sobre todo en el mundo de las IPAs, es un mosto cada vez más ligero. Entonces, yo soy de quienes cree que no necesariamente la lactosa tiene un lugar en la cerveza, pero a cada cual con sus preferencias. Pero tú puedes conseguir una cerveza que tiene
cuerpo y aún así llegar a ese nivel de cuerpo y de sensación en boca exclusivamente por el diseño de tus granos y la cantidad y los tipos de granos que utilizas. Y hemos visto en el mundo de las IPAs como el mosto es cada vez menos denso. Ciertamente. Y eso hace que las IPAs digamos, continúen teniendo un perfil de sabor fuerte, altamente lupulado, con buena sensación en boca, pero la cerveza en sí es menos densa, es más bebible. Y bueno, tú tienes el caso como la transición entre el surgimiento de cosas como el Cold IPA o el West Coast Pilsner. Entonces estamos viendo cuerpos más ligeros, pero con buena sensación en boca y un perfil de lúpulo más potente. Uh-huh. Entonces está tomando tiempo, pero yo creo que estamos yendo en la dirección en la que estamos mezclando ambas cosas, que es lo que los consumidores de cerveza hemos deseado durante mucho tiempo y hemos preferido durante mucho tiempo, que esté el perfil altamente lupulado en la cerveza, con cervezas que son más fáciles de tomar. Y por fáciles solamente me refiero al hecho de que te tomas 2 o 3 cervezas y ya no puedes más, versus cervezas que son más de sesión, uh-huh, ¿no? Cervezas que puedes disfrutar aún más, pero tienen una presencia de lúpulo muy elevada. Quiero preguntarte muchas más cosas sobre el sabor, pero antes de eso vamos a hacer una pausa para nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Ya de regreso de nuestra pausa, me interesa mucho cuando estabas hablando de cómo cambia ese estilo en general. Las IPAs se han ido disminuyendo en cuerpo, quizás siendo más delicadas en el lupulado, para entonces ir a la par con ese cuerpo. Y eso me lleva a pensar en la interacción de esas dos cosas cuando estamos diseñando, digamos, una hazy, una New England IPA. Yo tengo la percepción de que en muchos lugares las New England IPA son demasiado dulces. Y no es hasta recientemente que yo he probado New England IPAs que son delicadas, lupuladas, interesantes y que puedo beberme en una cervecería 3 New England distintas y cada una me da un perfil bastante diverso de la expresión del lúpulo. Háblame un poco de esa interacción entre el cuerpo y el lupulado y luego cómo tú escoges la interacción de lúpulo-levadura para crear un perfil sumamente distinto entre dos productos de la misma casa. Me encanta esa pregunta. Yo creo que históricamente hablando, el IPA, las IPAs como las conocemos hoy en día, sobre todo el estilo de New England, las hazies, están pasando por un proceso de corrección. Es un estilo nuevo, relativamente nuevo, y mucho del proceso de creación de recetas y de ejecución de esas recetas fue ensayo y error. Y al principio muchos consumidores estaban precisamente atraídos a la sensación en boca, la dulzura y lo redondo que esa cerveza se puede sentir en el paladar. Entonces, muchos cerveceros hemos empezado a movernos en la dirección de, bueno, quizás estamos sobrecompensando con ciertas maltas. Quizás estamos sobrecompensando con nuestra gravedad inicial. Muchas hazies hoy en día terminan en 2-3 grados plato. Que eso es, bueno, muy poca azúcar residual en el
líquido. Y eso permite una mejor expresión de los lúpulos sin comprometer la expresión de la cebada malteada. Entonces, y yo sé que, bueno, hay mucha gente que, sobre todo en la industria de la cerveza, que ya no toma hazy IPAs. Pero yo puedo entender esa perspectiva desde hace, digamos, hace unos 5 años, 3 a 5 años atrás, que tú digas, bueno, yo ya estoy listo con la hazy IPA porque estaba acostumbrado a esta bomba llena de azúcares. Eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Si te fijas en las cervecerías que están haciendo las mejores hazies, vas a ver que hay una tendencia a reducir la cantidad de malta, tener un mosto más ligero, que permite una mejor expresión del lúpulo. Y muy interesante para mí es el hecho de que ahora hay gente que está haciendo hazy IPAs con variedades de levadura de lager. El mismo caso de Cold IPA, el mismo caso del West Coast Pilsner, y gente que está empezando a experimentar, bueno, si tengo más tiempo para madurar esta cerveza, para que se limpie de manera más natural, ¿por qué no hacerlo? Entonces, estamos hablando de cervezas con grados alcohólicos de 7%. Wow. Dobles IPAs que aún así tienen un cuerpo muy ligero y son mucho más fáciles de beber. El hazy IPA está pasando por un proceso de ajuste como toda la industria. Y aun cuando todavía hay espacio para estas cervezas altamente dulces, con cuerpos muy fuertes, me parece que están empezando a ser la minoría. La levadura es crítica en todo esto. También, como tú conoces muy bien, ha habido muchos avances en los tipos de levadura y en las variedades de levadura. Y hoy en día tenemos levaduras súper especializadas para hacer cervezas hazy IPAs, que además no solo fermentan muy rápido, sino que además hacen una fermentación muy limpia. Eso es un proceso al mismo tiempo de, bueno, investigación científica y selección natural. Estabas hablando sobre cómo la industria ha cambiado y estamos haciendo un ajuste, una corrección en el curso de hacia dónde va todo. Eso me lleva a pensar mucho sobre la parte económica. Y me dijiste dos cosas las cuales son en cierta manera contrastantes a la hora de pensar en la parte económica de hacer una cerveza. Una de ellas es que podemos hacer estas cervezas mucho más sutiles en cuerpo, así que utilizamos menos grano. También podemos utilizar menos lúpulos si los añadimos en el área correcta, el tiempo correcto. Pero también si utilizamos una levadura lager y le estamos dando el tiempo adicional, estamos quizás usando más tiempo de nuestros bienes raíces en los tanques. ¿Cuáles son las consideraciones económicas que tú tomas como cervecero cuando estás diseñando una cerveza? Eso va a depender mucho de tu infraestructura y de la realidad de tu propio local. Yo creo que si tú le das a la mayoría de los cerveceros la oportunidad de hacer su cerveza ideal, la van a dejar madurar por tanto tiempo como puedan. Pero esa no es la realidad de la industria porque, y volviendo un poco al principio de la conversación, la cerveza es al mismo tiempo un producto artesanal, agrícola, incluso cultural y un bien de consumo. Y en el contexto de esta industria que es altamente competitiva y donde además se pierde un poco la capacidad para tomar decisiones más artísticas, el tiempo de tus tanques es oro, es muy valioso. Pero yo creo que la mayoría de los cerveceros, sobre todo los que producen IPAs, tienen una idea muy clara de cómo se comporta su levadura y cuánto es el tiempo máximo ideal. Y se trata de los compromisos que haces, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas que estás cambiando? Porque tienes el rango ideal y tienes el rango justo para tus propias circunstancias. Entonces, cuando estás monitoreando tu cerveza y si tienes la posibilidad de decir, bueno, puedo dejarla en el tanque 24 horas más, igual eso hace una diferencia. No siempre vas a tener la posibilidad de hacer eso. Entonces, vuelvo al punto de hay 120 cosas que puedes mejorar en un 1, 2, 3% y tiene un efecto acumulado. Si no puedes dejar la cerveza 24 horas más, pero has estado tomando todas las medidas que puedes tomar desde el momento en que empezaste a macerar, la cantidad de oxígeno en partes por billón que tiene tu fermentador al momento de mandar la cerveza, cuán delicado fuiste a la hora de añadir los lúpulos y la cantidad de oxígeno que puede haber entrado en tu tanque. Sobre todo porque el oxígeno es el principal enemigo de la cerveza altamente lupulada. Pero si tú tomaste todas estas pequeñas precauciones y no tienes el tiempo para dejar la cerveza, no digamos una semana, 2, 3 semanas más, sino para dejarla 24 horas más, ya has construido una base a partir de todas estas pequeñas decisiones que tomaste en el camino, desde el momento del macerado, para que tu cerveza esté en el nivel óptimo en que puedes producirla, con el cual tú como cervecero estás satisfecho del perfil de sabor y del perfil de olor que estás consiguiendo al final. Y después tienes que considerar el aspecto de la preservación de ese sabor. Si tu equipo de empaquetado no está a la altura del perfil de sabor que tú estás tratando de preservar, no importa cuánto trabajo hayas puesto en el diseño de la receta, en la selección del lúpulo, en el nivel de tu pH, tu proceso de empaquetado es lo que va a terminar determinando si todo el trabajo previo fue exitoso o no. Yo tuve la oportunidad de tener una conversación con Randy Mosher en el Instituto Civil en Chicago. Y una de las cosas que le preguntaba a Randy Mosher fue, yo recuerdo haber escuchado una entrevista con él donde él decía que una de las primeras cosas que él hacía cuando él llegaba como consultor a una cervecería es inspeccionar el proceso de empaquetado y elevar los salarios de las personas que están en el proceso de empaquetado y profesionalizarlo al nivel de los cerveceros. En muchos casos eso genera como cierta incomodidad entre el resto del equipo, pero lo que Randy Mosher explicaba y que para mí fue una lección internalizada es puedes tener la mejor maestra cervecera del mundo, diseñándote las mejores recetas, las más delicadas, y puedes tener acceso a los mejores lúpulos del mundo, los más frescos. En el proceso de empaquetado es donde se preserva o se destruye todo el trabajo previo. La cantidad de oxígeno en tus latas, la temperatura a la que estás empaquetando, la preservación en frío de esas latas. Creo que la relación además es algo como crece a nivel exponencial en factor de 30. Wow. O sea, si tú preservas una cerveza a temperatura ambiente durante 3 días, el nivel de degradación del factor aromático de tu cerveza versus si la preservas cerca entre los 3 y los 6 grados centígrados, la diferencia es de 30 días. Wow. Versus 3 días en las que se degrada, si la preservas a la temperatura correcta, es 3 días y si la preservas a menor temperatura, son 300 días. Entonces, hace una diferencia enorme porque al final del día va a ser el consumidor, la consumidora quien evalúa la calidad de ese trabajo. Entonces, no importa cuánto trabajo hayas puesto en el proceso de diseño de la receta y de todos los otros factores, todo eso se pierde si no tienes una operación de empaquetado que está diseñada para preservar ese sabor. Hace mucho hincapié en la parte sensorial y cómo queremos como cerveceros que nuestro cliente pueda evaluar esa cerveza, tener esa experiencia. Háblame de
tu acercamiento al área sensorial en tu cervecería? Mira, Order Half tiene la enorme ventaja de invertir mucho en el aspecto sensorial. Y eso empieza desde las pruebas de diacetilo durante el proceso de fermentación hasta el día de transferencia empaquetado a hacer análisis sensorial semanalmente. Yo nunca había trabajado en una cervecería que hacía análisis sensorial todas las semanas. Y Other Half, porque produce cervezas altamente lupuladas, todas las semanas probamos las cervezas y las evaluamos en función de los criterios preestablecidos de cómo debe saber esta cerveza. Y si esa cerveza, al cabo de 30 días, el equipo percibe que hay una variación en el perfil de sabor, esa cerveza sale de rotación. Porque lo principal para Other Half, que es conocida por sus cervezas altamente lupuladas, es que cuando la persona interactúe con la cerveza, consuma esa cerveza con el perfil de olor y perfil de sabor para el cual se invirtió tanto tiempo y trabajo y recursos. No todas las cervecerías tienen la posibilidad de hacer eso. Yo creo que todos los cerveceros hemos además pasado por esos momentos en los que pruebas tu cerveza en un bar y de repente como que hay algo raro con esta cerveza. ¿Qué le pasa a esta cerveza? Yo creo que por suerte eso también está cambiando mucho porque de nuevo hay más educación, hay un público más educado en las cervezas y la gente que ya conoce tu cerveza puede distinguir cuáles son estos sabores que no deberían estar presentes. Y no estamos hablando simplemente de un asunto de que el vaso estaba sucio o no me lo sirvieron en el vaso correcto. Estamos hablando que la gente puede identificar hoy en día un montón más de sabores que no deberían estar allí versus como era en años anteriores. Pero el tema del diseño de el control de calidad, las variables que estás monitoreando son fundamentales. Y tú no necesitas ser una cervecería grande para hacer esto. Tú necesitas ser muy democrático en la utilización del talento que tienes en la cervecería. Porque hay una cosa que no es para nada democrática en el proceso de degustación de una cerveza. Y es la capacidad innata de la gente para reconocer ciertos olores y ciertos sabores. Hay maestros cerveceros con montones de años de experiencia que están ciegos al diacetilo. Uh-huh. Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Si tu nivel de tolerancia por ciertos sabores negativos no existe, pues no existe. Por eso tienes un equipo de gente y la gente a veces la gente que está en el área de atención al cliente tiene un nivel mucho más sensible a ciertos sabores de los que tiene la gente que está haciendo la cerveza. Uh-huh. Entonces construye un sistema y educa a tu equipo en cómo detectar estos sabores, en cómo detectar el proceso de oxidación, sobre todo en cervezas altamente lupuladas. Y eso te va a dar una mejor idea de la calidad de la cerveza porque tiene gente que la está detectando por ti. Porque al final de cuentas, la cerveza es tan buena como la persona que la está consumiendo considere que es. Esas son palabras por las cuales todo cervecero debería vivir. Una de las cosas que le digo a algunas de las personas a las cuales les sirvo de consultor es que una vez empiezas a hacer cerveza, no estás en el negocio de hacer cerveza, estás en el negocio de vender cerveza. Y eso es muy cierto. Tienes que tener esa habilidad. Para cerrar, me gustaría preguntarte, si yo fuera un cervecero y tú vienes a mi cervecería con tus años de experiencia haciendo cervezas altamente lupuladas en un ambiente que es conocido por esto, ¿cuáles serían algunos consejos claves que le darías a un cervecero? Trata de estandarizar la mayor cantidad de procesos en la cervecería. Si tú tienes un marco de referencia de tus procesos con rangos ideales para cada uno de los pasos, no lo dejes a
enteramente la discrecionalidad del cervecero o la cervecera. Más bien provee un marco de referencia sólido. Ten rangos para temperatura, ten rangos para pH, ten rangos para los volúmenes de químicos que tienes que utilizar de acuerdo al volumen total que estás produciendo. Presenta esas cosas a tu equipo y tenlas por escrito. Pégalas en todos los espacios en los que es necesario. No porque la adherencia estricta a un rango tiene que ser sin margen de desviación. Hay margen de desviación y hay margen para la discrecionalidad, pero presenta un marco que entonces el cervecero y la cervecera puedan rellenar. Y tú sabes, bueno, por muy simplista que esto pueda parecer, pero si tú tienes las líneas y le dices a la gente no colorees fuera de esta línea, eso ya en sí mismo garantiza un proceso de mayor calidad. Segundo, la búsqueda de la autenticidad en la creación de tu cerveza pasa por reconocer las condiciones locales. Si tienes acceso a malta local, aprende a trabajar con tu malta local. Yo creo que por lo menos en el estado de Nueva York tenemos la enorme fortuna de que hay industria de malteado local. Hay crayones para colorear. Hay crayones para colorear. El estado de Nueva York en general tiene acceso a una infraestructura de agua muy buena. Hoy tenemos en día también una producción consistente de lúpulos en el estado. Y yo sé que eso no va a ser el caso para todas las cervecerías en todos lados, pero mientras más cercano sea tu relación con los productores de los insumos, o por lo menos entender cómo trabajar con esos insumos, los resultados son fascinantes. Yo disfruto hoy en día mucho de ir a cervecerías que producen con insumos locales. Porque eso ¿qué me dice a mí eso? No es solo una cuestión de costos. Es una cuestión de que a los cerveceros, las cerveceras en esta cervecería se están tomando el tiempo para aprender a trabajar con los insumos locales. Porque tú no puedes trabajar con los insumos locales de la misma manera que con la que trabajas con la malta industrial de todos los 4 proveedores que todos conocemos. Uh-huh. Hay un mayor margen de desviación. Entonces, eso me deja en 2 escenarios. Si yo voy a la cervecería y sé que están trabajando con ingredientes locales y el producto final no es de la calidad que yo esperaba, es una lástima. Y eso me dice, bueno, esta cervecería todavía no está controlando estas variables bien. Pero cuando vas y la cerveza es excelente, tú te das cuenta que los cerveceros, las cerveceras en ese local vieron su certificado de análisis, entendieron el agua, entendieron el tipo de lúpulos con el que están trabajando y reciben por lo general lúpulos más frescos si estás trabajando con lúpulos locales. Y entonces logran un producto auténtico. Incluso, digamos, si estás haciendo un estilo continental europeo y lo estás haciendo en la región de los Finger Lakes y lo haces tan bien como lo hacen en cualquier otra parte del mundo, eso para mí es una indicación de que te tomaste el tiempo para entender los ingredientes con los que estás trabajando. Y eso para mí es una señal de la búsqueda de autenticidad. Y para mí eso es más auténtico a que si compraste los ingredientes, digamos, los lúpulos checos, la malta checa y la levadura alemana y la haces sin prestar atención a todas las variables de tu ambiente local. Me acuerda a una palabra que dijo un invitado en uno de mis podcasts y es que tienes que ser prolijo. Tienes que ser prolijo. Tienes que ser prolijo. El trabajo de hacer cerveza no es hacer cerveza. El trabajo de hacer cerveza es prestar atención a todas las otras cosas que la mayoría de la gente no está prestando atención. Para que cuando y bueno, tú lo decías, tú estás en el negocio de vender cerveza, porque cuando la persona compra tu cerveza, no está comprando un producto, está comprando la experiencia, está comprando los años, está comprando el proceso a través del cual prestaste atención. Y eso se nota en el producto final. El gusto, digamos, el gusto y la preferencia por la cerveza es subjetivo.
tú y yo vamos a encontrar una misma cerveza y nos va a gustar de manera diferente. Y la vamos, por consiguiente, a rankear de manera diferente. Pero tú y yo vamos a encontrar incluso en una cerveza que no nos gusta de la misma manera si es una cerveza de calidad o no es una cerveza de calidad. El reto es hacer cerveza de calidad independientemente de cómo va a ser el gusto de las personas por esa cerveza. Exacto. Rafa, quiero darte las gracias por educarnos sobre un tema que no solo es importante, sino que es actual y relevante. Y no hay tantas personas que puedan hablar de una manera tan prolija también sobre este tema. Para aquellos que quieren entrar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, antes de eso, darte las gracias a ti porque tú estás haciendo un trabajo de educación técnico y de divulgación que es muy necesario para los hispanoparlantes y los cerveceros y cerveceras hispanoparlantes. Entonces, agradezco mucho la invitación y la posibilidad de compartir en este espacio. Yo, a pesar de que no soy muy bueno en ese espacio, me puedes encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram. Es Rafa Piso Darmas. Soy Rafael de Armas, pero obviamente no puedo poner el apóstrofe ni nada ahí. Y aun cuando, bueno, la mayoría de mi contenido es compartir la experiencia cervecera, con todo gusto estoy disponible por ahí. Excelente. Bueno, ya escucharon el acercamiento del señor Rafa Darmas a la hora de hacer cervezas altamente lupuladas, desde la parte desde el agua, la creación de la receta, la manipulación de los ingredientes, hasta el empaque. Si quieren aprender más sobre el aspecto técnico de los lúpulos, de la malta, del proceso cervecero, vayan a mbaa.com y allí pueden conseguir todo tipo de artículos científicos que entran en los detalles que quizás no tenemos el tiempo aquí para hablar de ellos. También pueden ir a otros episodios de este podcast en maestroscervecerospodcast.com y de una vez que están por allí, si se hacen miembros, van a tener acceso a toda la información técnica y si dicen que yo los invité, puede ser que haya un descuento. Excelente. Mira, en mi propia experiencia te puedo decir una cosa. La gente que yo más admiro y respeto en este medio, en el mundo de la cerveza, hace uso constantemente de los recursos técnicos que pone a la disposición el MBA. Y encima de eso, bueno, la publicación de literatura especializada, la publicación de libros, los descuentos que normalmente están disponibles cuando te haces miembro del MBA y participar de los capítulos locales. Ciertamente. Siempre hay muy buenas charlas en los capítulos locales. Así que a todos los escuchas, quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Además, hay capítulos internacionales también. Uh-huh. Y si no hay un capítulo, pueden hacer su propio capítulo. Cosa que es fantástica. Yo creo que es hora de que en América Latina empecemos a ver capítulos locales del MBA, porque es un repositorio de recursos técnicos. Es un repositorio más los foros. En los foros y las discusiones, muchos de nosotros presentamos preguntas y la comunidad las responde, porque la comunidad tiene la experiencia y el conocimiento científico para hacerlo también. Así que los audioescuchas, entusiásmense. Voy a atreverme a decirles además que te contacten. En confianza. En confianza para si tienen dudas sobre cómo abrir capítulos locales. Y una cosa que a mí me encantaría ver es capítulos locales saliendo en todas las regiones, en todos los países de la región. Sí. Y gente de los capítulos locales en este podcast. Así es. Bueno, eso es todo por este episodio de hoy. Nos vemos en el próximo de Maestros Cerveceros. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. Si quieres hacerte miembro de Master Brewers, puedes ir a mbaa.com y cuando vayas allí, di que Cristian te envió. La música que estás escuchando se titula Ocean Shell y es de Snoozy Beats, obtenida a través de MFA. El tema principal musical de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción del señor Pedro Lavezzari. Nos vemos en el próximo episodio.